Capítulo 16. Troy estaba seguro de que su aspecto era al menos tan malo como el que Ryan Price solía tener en los aviones. Todo su cuerpo estaba preso de una intensa sensación de pánico que apenas mantenía a raya. Afortunadamente, considerando las caras pálidas y los nudillos blancos de sus compañeros de equipo a su alrededor, todos estaban luchando contra sus propias guerras internas. Así que Troy no podía sentirse demasiado avergonzado por eso. El avión aún no había despegado. Acababan de cerrar la puerta y ya todo el mundo estaba nervioso. Los partidos en Florida no habían sido muy buenos, pero habían estado bien teniendo en cuenta todo. Perdieron 3-2 contra Tampa y luego 2-1 contra Florida. Así que no fueron las goleadas que la gente probablemente esperaba. Troy pensó que la insistencia de Harris en que se divirtieran en su día libre probablemente ayudó al equipo mentalmente. Pero eso no ayudaba ahora. No cuando estaban sellados dentro de una trampa mortal exactamente igual a la que había estallado en llamas hace unos días. El silencio en el avión era espeluznante. La ausencia de charlas y risas no hacía sino aumentar la tensión. Para cuando el avión corría por la pista a punto de despegar, Troy se tragaba un nudo en la garganta. Estaba sentado solo. Deseaba estar sentado con Harris, pero eso solo lo haría caer en malos hábitos. Sabía que estaría agarrado de la mano de Harris ahora mismo si estuviera cerca de él. Él estaba sentado al otro lado del pasillo, también solo. Tenía la cabeza agachada, los ojos cerrados, y Troy pensó que se había colocado preventivamente en la posición de apoyo para el impacto. Entonces notó que sus labios se movían, formando palabras silenciosas, y se dio cuenta de que debía estar rezando. ¡Qué raro! Sabía que Ilya llevaba esa cruz al cuello, pero nunca le había parecido un hombre religioso. Sin embargo, Troy suponía que si rezaba, ahora era el momento. Déjanos llegar a casa sano y salvos, pensó sin dirigirse a nadie en particular, su propia versión perezosa de una oración. Estadísticamente, se dijo, era extremadamente improbable estar en 2 aviones seguidos con fallos mecánicos, pero a la media hora de vuelo a Troy le dolían los músculos por su postura tensa. Miró a Ilya y lo vio mirando fijamente por la ventanilla, como si estuviera vigilando el motor para asegurarse de que se mantuviera unido. Había algo muy inquietante en un Ilya Rosanov ansioso. Troy cerró los ojos, inclinó la cabeza hacia atrás y deseó haber tomado algún tipo de pastilla para dormir. Eso habría sido inteligente. Como no lo había hecho, trató de pensar en algo agradable. Había intentado con todas sus fuerzas no fantasear con Harris, pero los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas, y las imágenes sexys en su cabeza eran extremadamente efectivas en cuanto a distracciones. Así que se dejó llevar por una encantadora fantasía en la que Harris estaba frotando esa suave barba por las de Troy mientras lo chupaba. En este escenario podía ver a Harris, y ambos se habían quitado la ropa. Maldita sea. Deseó que al menos se hubieran desnudado para ese único encuentro. A Troy le gustaba demasiado. Él había salido del armario con él, tal vez de una manera muy al revés, donde tuvo sexo con él primero y luego le dijo que era gay, pero así fue como se lo había dicho a Adrián también. Muy bien, todos. Es la hora del cuento. Los ojos de Troy se abrieron de golpe al oír la voz extremadamente bien proyectada de Harris. Estaba de pie en el pasillo, justo en el medio del avión, sonriendo a todos como si fuera algo totalmente normal. ¿Les he contado la primera cita de mi hermana Ana con su marido? No, gritó alguien. Sí, cuéntanoslo de todos modos. Bien. Ana había estado enamorada de este chico, Mike, durante meses. Puedo decirles ahora que es un tipo súper agradable y que todos lo queremos, pero en ese momento todo lo que sabía de él era que era la razón por la que no podía tomar prestada la camioneta de nuestros padres esa noche. Ya había algunas risas dispersas. Troy apostaría que Harris tenía la atención de todas las personas a bordo. Incluso se giró mientras hablaba, asegurándose de que todos los que estaban en la parte delantera del avión pudieran oírle también. Ana y yo nunca nos hemos peleado mucho, pero esa noche se puso muy dura.
Me habían invitado a una fiesta y me habían ofrecido a llevar a un chico súper guapo de mi clase de geografía, así que necesitaba esa camioneta. A Troy se le aceleró el corazón ante la facilidad con la que Harris había dicho chico guapo, delante de un público de jugadores de la National Hockey League. La historia continuó y todos estuvieron pendientes de cada palabra de Harris. Troy descubrió que estaba al borde de su asiento por una razón que no tenía nada que ver con temer por su vida. Incluso Ilya sonreía y reía, y gimió junto con Troy cuando Harris les dijo que Anna había ganado la camioneta esa noche, y que Harris no había conseguido cortejar a su guapo chico de geografía. Así que Anna tiene a su hombre en el asiento del copiloto, y están conduciendo hacia el cine, hablando y coqueteando, y él le pregunta si oye algo raro, como tal vez algo malo con la camioneta. Ambos se quedan en silencio durante unos segundos y no oyen nada, así que él decide que estaba imaginando cosas. Harris, advirtió Ilya, si esta historia es sobre un maldito vehículo que se rompe... No lo es, lo prometo. Bien, entonces conducen un poco más y esta vez Ana lo oye, como un sonido raro y rasposo, pero luego se detiene. La camioneta funcionaba bien, no parecía haber ningún problema, no había luces de advertencia ni nada, así que se detuvo en un aparcamiento porque quería comprobar la parte trasera de la cabina y cuando se asomó por detrás del asiento de Mike ve una mofeta. ¡No! Gritó alguien. Lo juro por Dios. ¿Pusiste la mofeta ahí? ¿Como venganza por tomar la camioneta? No lo hice. Harry se rió. Pero ellas siguen sin creerme. Ahora está en una cita con un tipo que le gusta desde siempre y hay una maldita mofeta en la parte de atrás, lo que obviamente es una situación precaria porque tienen que sacarla sin, ya sabes, hacerla estallar. ¿Cómo carajos lo hicieron? Fueron inteligentes. Se bajaron, dejaron las puertas abiertas y se fueron a sentar en la acera a unos metros de distancia. Al final la mofeta se fue sola, sin hacer daño. Pero lo más bonito es que Ana y Max se dieron su primer beso sentados en esa acera, esperando a esa mofeta. Así que la mofeta es como una casamentera. Pero hombre, todavía estaba tan jodidamente enfadada conmigo cuando llegó a casa. Creo que lo has hecho tú, dijo una voz que sin duda era la de Booth. Harris levantó las manos. Realmente no lo hice. ¿Cómo habría podido hacerlo sin que me rociara? Pero te diré una cosa, me alegro de no haber sido yo el que conducía tratando de impresionar a un chico esa noche. ¿Te enrollaste con ese chico? Preguntó Ilya, que era exactamente la pregunta que Troy quería hacer, pero tenía miedo de hacerlo. Sí, fuimos por unos McFlurries después del colegio unos días después. Luego fuimos a su habitación. Hubo algunos gritos y abucheos que Harris rechazó con un gesto. No fue tan bueno. Las risas llenaron el avión. El ambiente había cambiado tan drásticamente desde que Harris había comenzado su relato que era asombroso y realmente impresionante. Troy sintió una oleada de orgullo inmerecido. ¿Quién más tiene una historia? Preguntó Harris. Señaló a Ivan Dijkstra. Di, sé que tienes como 1,000,000. Bueno, dijo Dijkstra lentamente mientras se levantaba. Ya que estamos hablando de fechas de desastres. Todo el mundo aplaudió. Harris captó la mirada de Troy y le guiñó un ojo. Troy le devolvió la sonrisa fácil y sin esfuerzo. Apostaría que podría sonreír todo el tiempo si tuviera suficiente Harris en su vida. Finalmente aterrizaron sin problemas en Ottawa y todos los que estaban a bordo respiraron con alivio. Troy alcanzó a Harris una vez que llegó a la pista. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó. ¿Hacer qué? Hacer que todos se suelten, ponerse de pie y cuenten su historia como si no estuvieran aterrados también. Harris resopló una nube blanca en el gélido aire invernal. Iba a ser un vuelo realmente largo si todos nos sentábamos ahí con los reposabrazos en silencio. Y no sé, me imagino que todos vamos a morir en un accidente de avión, entonces no hay nada que podamos hacer al respecto de todos modos. Mejor disfrutar de la vida mientras podamos, ¿no? Supongo. Harris lo golpeó en el hombro. Sé que este viaje ha sido una mierda, pero me he divertido contigo. Algo burbujeó dentro de Troy. Felicidad, supuso.
Yo también. Mierda. Jen no levantó la vista de su ordenador. ¿Qué? Troy Barrett tiene una cuenta de Instagram ahora y es... Deberías mirarlo. De acuerdo, dijo lentamente y extendió la mano para agarrar el teléfono de Harris. Harris cruzó el despacho y ella se lo entregó. Mierda, dijo después de mirar los primeros mensajes de Troy. La biografía de Troy Barrett 17 enviaba un mensaje claro. Jugador de la National Hockey League para los Centauros de Ottawa. Yo creo a las víctimas de agresiones sexuales. Hasta ahora había publicado 3 posts. El más reciente era una infografía con algunas estadísticas sobre agresiones sexuales que había obtenido de la línea de tiempo de una organización nacional. Y Harry se alegró de ver que les había dado el crédito adecuadamente por ello y había animado a la gente a seguirlos. El segundo post era un gráfico que enumeraba los números de teléfono y las páginas web de organizaciones que ayudaban a los supervivientes de agresiones sexuales. El primer post era una selfie, tomado en el gimnasio del equipo. La cara de Troy estaba sonrojada y su pelo estaba húmedo de sudor. Se podía ver que el sudor oscurecía también la parte superior de su camiseta gris. Casi sonreía, casi. El pie de foto decía, trabajando duro, siempre se puede mejorar. Podría estar refiriéndose simplemente a la forma física de Troy y a su rendimiento en el hielo. Pero Harris no creía que fuera eso lo que quería decir Troy, al menos no del todo. No está jodiendo, dijo Jen. Estoy impresionada. Sí, dijo Harris distante, todavía mirando la selfie de Troy. Él también estaba impresionado. Impresionado, sorprendido, orgulloso y un poco enamorado. Además, ¿sabía Troy que esa selfie era extremadamente caliente? Debía saberlo, ¿verdad? ¿Cómo son las respuestas?, preguntó Jen. ¿Tiene ya seguidores? Hasta ahora tiene más de 5,000 seguidores, dijo Harris. Pulsó el botón de seguir y luego se desplazó por las respuestas de cada publicación. La mayoría eran positivas. Algunas le daban la bienvenida a Instagram y le mostraban su apoyo como fans. Unos pocos apoyaban explícitamente sus 2 últimas publicaciones. Y algunos malditos imbéciles que parecían encantados de que Troy les hubiera dado un lugar para destrozarlo directamente. Algunas de las respuestas negativas incluso etiquetaron a Dallas Kent. Dios mío. Bueno, dijo Harris, sentándose de nuevo en su silla. Es hora de promocionar sus publicaciones. Hizo un ademán de crujir los nudillos y se puso a trabajar. No había hablado con Troy desde que volvieron del viaje a Florida hace 2 días, aunque se habían separado en términos amistosos. Harris había asumido que Troy, como todos los demás miembros del equipo, quería pasar un tiempo a solas después de ese viaje por carretera. Era muy difícil leer a Troy. Le había dicho a Harris claramente que su relación no había significado nada, pero Harris también tuvo la impresión de que el único otro hombre con el que Troy había estado era su exnovio, Adrián, lo cual para Harris significaba que su conexión sí debió significar algo. Había significado algo para Harris. Había tenido un montón de conexiones con tipos que había conocido en clubs, fiestas o internet, y normalmente los disfrutaba. Le gustaba conocer gente nueva, aunque fuera brevemente, y le gustaba el sexo. Le gustaba consolar a la gente y hacerla feliz, y el sexo, según había descubierto, hacía feliz a mucha gente. La conexión con Troy no había sido una leyenda erótica, ni siquiera se había quitado la ropa y no había demostrado ninguna habilidad real. Solo había sido una necesidad y una desesperación ardientes y desenfrenadas, y Harris nunca había experimentado nada parecido antes. Y esos besos, ¡guau! Troy sabía cómo usar esos suaves labios regordetes que tenía. Harris apostaría a que se sentirían también en su... ¿Por qué no estuvo Rosanov en el entrenamiento de ayer?, preguntó Jen. Harris parpadeó mientras seguía la voz de su compañera de trabajo para volver a la realidad. Ilian no estuvo en el entrenamiento, inusual en él.
No era una práctica opcional y tampoco estaba haciendo terapia. ¿Crees que está enfermo? Ilya parecía un poco apagado desde el incidente del avión. En realidad todos lo estaban, pero Ilya siempre se mostraba frío e imperturbable, por lo que su ansiedad era más evidente. No lo sé. Espero que juegue esta noche. Los Admirals nos van a barrer el piso si él no está. Se frotó el cuello estirándolo. Probablemente nos destruirán de cualquier manera, pero será peor sin Rosanov. Podrían sorprenderte. Jen resopló. ¿Cuándo me ha sorprendido este equipo? El ambiente en los vestuarios era pesado. Los centauros acababan de salir de un penoso y decepcionante viaje por carretera en el que habían perdido 2 de sus 3 partidos, y ahora estaban a punto de enfrentarse al mejor equipo del este, los New York Admirals. Parecía que ya habían perdido. El entrenador Wife entró y trató de animarlos. Había decidido Troy, un buen entrenador. No tenía mucha experiencia, pero tenía un buen sentido de lo que cada uno de sus jugadores necesitaba en cada momento. Y era simpático, lo que algunos podrían ver como un defecto en un entrenador de hockey. Troy podría haber pensado lo mismo no hace mucho tiempo, pero le gustaba mucho el entrenador Wife y quería ganar para él. Era más fácil decirlo que hacerlo. Después de que el entrenador se fuera, el ambiente se aligeró un poco. Sin embargo, no había confianza en la sala. En Toronto, el vestuario de los Guardians siempre había sido ruidoso y a menudo agresivo antes de los partidos. Los jugadores siempre habían asumido que iban a ganar. Todo lo que no fuera eso era inaceptable. Aquí, en Ottawa, la energía del vestuario parecía más bien una aceptación de que probablemente no ganarían, pero tal vez no se avergonzarían por completo. Era jodidamente molesto. Todos escuchen. Troy levantó la cabeza y se sorprendió al ver a Ilya de pie en medio de la sala. Era el capitán del equipo, pero no le gustaban los discursos. Los New York Admirals no son mejor equipo que nosotros. Hubo algunas burlas y risas dispersas. Ilya las cortó. No lo son. Ellos tienen a Scott Hunter, nosotros a mí. Tienen a Tommy Anderson, un buen portero, joven, con talento, sí. Nosotros tenemos a White Hayes, un gran portero. Sonrió a White. Viejo, con talento. Hubo algunos gritos y aplausos entusiastas en la sala. Con experiencia, lo corrigió jovialmente White. Tienen a Carter, la mano derecha de Hunter y uno de los mejores delanteros de la liga. Nosotros tenemos a Saint Boudram y Troy Barrett. Ilya estiró los brazos. Tengo 2 manos. ¿Quién está a la izquierda de Scott? ¿Alguien sabe siquiera su nombre? Parecía que Luca Haas quería dar el nombre del delantero de primera línea de la banda izquierda de Nueva York, pero sabiamente mantuvo la boca cerrada. Nueva York tiene a Matty Hallo, pero nosotros tenemos a Ivan Dijkstra y Nick Choudra. Más vítores. Los palos se tamborileaban contra el suelo con cada nombre que Ilya enumeraba. Tenemos a Boyle, Holmberg, Lapointe y Young. Procedió a nombrar a cada uno de los jugadores de la sala, añadiendo a veces algo específicamente impresionante sobre ellos. Estoy jodidamente cansado de perder, dijo Ilya. Ya está bien. Vamos a ganar este partido esta noche y vamos a seguir ganando. Vamos a llenar todos los asientos de este puto estadio. Vamos a sorprender a todo el mundo y vamos a llegar a los playoffs este año. No el próximo año, no en el futuro. Este maldito año. Todo el mundo gritó su acuerdo. Troy estaba asombrado. Esta era exactamente la energía que estaba buscando. Pasamos por algo juntos, dijo Ilya, más sobrio. Fue jodidamente aterrador, pero estamos vivos. Todos estamos vivos. No pienso desperdiciar ni un segundo más. ¡Vamos, carajo! Toda la maldita razón, Ross, Dijkstra gritó, por encima del ruido ensordecedor de los vítores y los golpes de los palos. Claro que sí, aceptó Booth. Vamos a joder a algunos Admirals. Troy se inclinó por la caída del disco para comenzar el juego. Volvía a jugar regularmente en el ala derecha de la línea superior y se iba a asegurar de seguir ahí.
Se enfrentaba al lateral izquierdo titular de Nueva York y, de hecho, sabía quién era, pero Ilya lo había inspirado. Hola, soy Troy. ¿Cuál era tu nombre? El hombre, Cale Wagner, entrecerró los ojos. Vete a la mierda. Bonito nombre, pegadizo. ¿Sabes lo vergonzoso que es que tengamos que jugar contra tu equipo de mierda? Será más vergonzoso cuando pierdas. El disco cayó, y el juego comenzó con Warner tratando de derribar a Troy. Sin embargo, Troy fue demasiado rápido y ya estaba cargando hacia la zona de los Admirals, porque Ilya había ganado el cara a cara. No hubo goles en el primer turno, ni siquiera en el segundo, pero la tercera línea de los Centauros apareció y desvió el disco hacia Tommy Anderson, a menos de 2 minutos del juego. ¡Sí! Gritó Troy, golpeando las tablas con su bastón. ¡Así es como se hace, carajo! El público, un poco más numeroso de lo habitual, tal vez como muestra de apoyo a los jugadores de su ciudad natal que no murieron en un accidente aéreo, se puso en pie. Fue un gran comienzo. Más adelante, en el primer periodo, Scott Hunter intentó empatar el partido con un increíble tiro de muñeca que Troy estaba seguro de que iba a entrar, pero White lo rechazó con un guante. Ilya se echó a reír. ¡Oh, Hunter! Eso fue una mierda. Eso debería haber entrado, ¿no? Troy golpeó la almohadilla del bloqueador de White con su guante. Eso fue hermoso, Hassie. No estoy seguro de cómo lo hice, dijo White. Porque eres increíble. White le sonrió desde atrás de su máscara de portero. Casi lo olvido. Gracias por el recordatorio, Barrett. Troy sonrió mientras patinaba hacia el círculo de enfrentamiento. Era agradable sentir que ahora podría ser amigo de White. Ilya lo agarró del brazo fuera del círculo. Vamos a anotar en esta jugada, ¿de acuerdo? Troy se rió. Suena bien. ¿Tienes un plan? Sí. Sigue mi ritmo. Troy negó con la cabeza, todavía sonriendo mientras se agachaba frente a Cale Wagner. Hola de nuevo, dijo Troy. Wilson, ¿verdad? ¿O Wagner? Lo siento, sigo olvidando tu nombre. ¿Por qué no le preguntas a tu madre? Nah, es imposible que ella haya oído hablar de ti. El disco cayó e Ilya se lo pasó a Troy. ¡Vamos! Ilya gritó y se fue por el hielo. Troy no tuvo problemas para mantener el ritmo, dejando a Wagner en el polvo. Se aseguró de entrar primero en la zona de Nueva York, llevando el disco, y luego se lo pasó a Ilya, que se lo devolvió a Booth, mientras Ilya superaba al defensa de los Admirals. Booth pasó a Troy y se encontró a Ilya delante de la red. El portero no tuvo ninguna oportunidad. El gol supuso el 2-0 para Ottawa. Troy saltó encima de Ilya contra las tablas y Booth se aplastó contra ambos. Buen trabajo, dijo Ilya, golpeando a cada uno de ellos en la frente con la parte delantera de su casco. Vamos a hacerlo de nuevo. De ninguna manera, dijo Booth. El próximo es mío. El siguiente resultó ser de Luka Haas en el segundo periodo. Por desgracia fue después de que los Admirals hubieran marcado 2 goles para empatar, pero el gol de Haas volvió a dar la ventaja a Ottawa. En el tercer periodo las cosas fueron bastante intensas. Los Admirals buscaban desesperadamente un gol para salvar su orgullo, y los Centauros estaban decididos a impedir que lo consiguieran. Hubo algunos empujones después de que White hiciera una parada fácil a mediados del tercer periodo. Los ánimos estaban caldeados e Ilya, como de costumbre, se había enfrentado a Scott Hunter durante toda la noche. «Te voy a matar, Rosanov», gruñó Scott en la cara de Ilya. Troy estaba sujetando el brazo de Scott, pero era más que nada para el espectáculo. Scott era aproximadamente el doble de su tamaño. «Llevas años diciendo eso», dijo Rosanov con una gran sonrisa. «Pero sigo aquí». Scott se apartó de él, cruzando brevemente la mirada con Troy, que le soltó el brazo inmediatamente. Entonces, Troy notó que Scott luchaba con una sonrisa mientras comenzaba a patinar. «Creo que le gustas», le dijo Troy a Ilya. «Por supuesto que sí, soy genial». El marcador se mantuvo en 3-2 para Ottawa durante la mayor parte del tercer periodo. Nueva York luchó duro en busca del gol del empate,
pero el equipo de Ottawa trabajó como nunca antes lo había hecho y mantuvo su ventaja de un gol. Fue estresante tratar de evitar que los Admirals marcaran, y el banco de Ottawa miraba con nerviosismo el reloj en los últimos minutos de juego. A falta de 3 minutos para el final, cuando probablemente Nueva York iba a retirar a su portero para que entrara el atacante adicional, Troy consiguió una escapada. Dijkstra puso el disco en su palo en la zona de Ottawa y Troy se fue. Era uno de los patinadores más rápidos de la liga y un hábil manejador de palos. Pasó el disco entre las piernas del defensa neoyorquino que se interponía en su camino. Lo recogió en el otro lado y se quedó solo acercándose al portero. Tommy Anderson era un buen portero, pero Troy lo superó fácilmente, colgando el disco y haciéndolo pasar por encima de la pierna extendida de Anderson. Había sido un gol de los más destacados, sin duda. Sus compañeros de línea estaban encima de él un segundo después. Booth le empujó el casco y le dijo: «Me gustan mucho más esos increíbles goles tuyos cuando estamos en el mismo equipo». Después del partido, la mayoría del equipo fue a celebrar a un bar llamado Monk's que, según supo Troy, era uno de los favoritos del equipo. Era una taberna antigua en el Glebe, no muy lejos del apartamento de Troy. Troy estaba sentado en una mesa con Eva Dijkstra White y la esposa de White, Lisa. Un buen número de esposas y novias habían aparecido en el bar, lo que a Troy le pareció genial. En Toronto había una regla tácita de no tener pareja en la mayoría de las celebraciones del equipo. «Acabo de terminar mi turno y nunca he necesitado más una cerveza», dijo Lisa tras su primer sorbo. «Si me duermo en un minuto, ignórenme». White la rodeó con un brazo y le besó la cabeza. «Avísame cuando quieras irte, campeona. Podemos continuar las celebraciones en casa». Ella le dio un ligero empujón en el pecho. «Mis celebraciones implican una ducha y una cama». White movió las cejas. «¿Las mías también?» Ivan se rió. «Creo que Caitlin se quedó dormida hace horas. Dijo que iba a ver el partido, pero sus mensajes dejaron de llegar después del primer periodo». «No la culpo», dijo Lisa con simpatía. «¿Cómo está Susie?» Ivan se iluminó y empezó a hablar largo y tendido sobre su hija de 1 año. Lisa sonrió mientras escuchaba, pero Troy se dio cuenta de que se acurrucaba más en White, con los párpados cada vez más pesados. Troy miró el bar para ver qué hacían los demás. Ilya estaba tirando mierda a Booth mientras jugaban al billar. Una mesa llena de jugadores más jóvenes estaba llena de jarras vacías, lo que probablemente no era bueno. Entonces vio a Harris en la barra y dejó de buscar en otro sitio. No se había dado cuenta de que Harris había entrado, pero no le sorprendió que estuviera aquí. Llevaba una camisa de mezclilla con las mangas remangadas para mostrar los antebrazos, y estaba hablando con un hombre de pelo oscuro muy alto y atractivo. Le sonreía, riendo, y el otro hombre también sonreía y se reía. Troy apretó la mandíbula. No tenía ningún derecho sobre Harris, obviamente, pero verlo con otro hombre hizo que Troy se diera cuenta de que había estado esperando ir a casa con Harris esta noche. Se apartó de la mesa y fue al baño. Quizá cuando volviera Harris ya se habría ido con el señor atractivo. El baño estaba vacío cuando entró. Se estacionó en un urinario y mientras se abría la bragueta, la puerta se abrió detrás de él. «Barrett», dijo la voz de Ilya Rosanov. Ilya se acercó al urinario junto a Troy, que era un poco íntimo, pero Ilya era un tipo raro, así que tenía sentido. «¿Te estás divirtiendo?», preguntó Ilya. En el bar, no aquí». «Sí, claro». Troy trató de terminar lo más rápido posible, pero había bebido mucha cerveza. «¿Se siente bien ganar?». Ilya terminó primero, se subió a la cremallera y se dirigió a los lavabos. «Para tener algo que celebrar». «Hey, oh». Troy se acomodó y siguió a Ilya. «Ese discurso antes del partido, no creo que hubiéramos ganado sin él». «Todos han trabajado duro esta noche», dijo Ilya mientras se inspeccionaba en el espejo. «Hoy hiciste un gran trabajo». «Fue un gol bastante bonito», admitió Troy. «El gol no. Las publicaciones que hiciste. Instagram. Fue una buena mierda, Barrett». «Oh, no sabía que las habías visto». Los labios de Ilya se curvaron en una media sonrisa burlona. «Te sigo.
¿No lo has visto? No lo comprobé después de publicarlas. Deberías. A la gente le gustó, especialmente después de que yo los compartí. Oh, Dios. ¿No tenía Ilia como cientos de miles de seguidores? Troy sabía que el objetivo de las redes sociales era que tus pensamientos y fotos fueran vistos por el mayor número de personas posible, pero aún así se sentía ansioso. ¿Entonces mucha gente los ha visto? Sí. Ilia le dio una palmada en el hombro. Como he dicho, gran trabajo. Ilia salió del baño, y Troy se quedó mirando la puerta, sin saber si estaba preparado para volver a salir, inseguro de quién era ya. Nunca se había sentido tan incómodo en su propia piel. Había sido fácil ser un imbécil, había sido seguro. Ahora, de repente, estaba defendiendo sus ideas y exponiéndose en Internet, y pensando en declararse públicamente como gay, y tal vez en ver si Harris quería volver a besarlo. Ya no tenía a nadie detrás de quien esconderse, y la máscara estaba tan llena de grietas que bien podría tirarla. Troy salió del baño y, aunque sabía que era una mala idea, se dirigió al bar y hacia Harris, y al hombre sexy con el que Harris probablemente estaba coqueteando. ¡Troy! Gritó Harris alegremente en cuanto lo vio. ¡Un gol increíble esta noche, mierda! Gracias. La mirada de Troy se fijó en el espectáculo de humo con el que Harris estaba prácticamente tomado de la mano. ¿Cuántos goles increíbles has marcado tú esta noche, amigo? Este es Elaine, dijo Harris. Elaine, este es Troy Barrett. Elaine le tendió la mano y Troy, tras fruncir el ceño durante un segundo, se la estrechó. La mano de Elaine era cálida y fuerte, y sus ojos oscuros eran tan hermosos que resultaba difícil mirarlos directamente. Hola, Elaine, murmuró Troy. Es un honor conocerte, dijo Elaine con un acento quebequés. Jen me estaba hablando de tu Instagram. ¿Oh? Elaine es el novio de Jen, dijo Harris. Era vergonzoso lo aliviado que estaba Troy por eso. Eso es genial. Jen parece genial. En ese momento, Jen se acercó por detrás de Elaine. Jen es genial. Oh, hola, Troy. Buen gol esta noche. Gracias. El GIF que publiqué ya tiene 1 millón de likes, dijo Harris. ¿Ah, sí? Sí. Y también tus publicaciones de Instagram ahora que las cuentas del equipo las han compartido. Troy sintió una confusa mezcla de vergüenza y placer. Los has visto, ¿eh? No gracias a ti. Harris le dio un puñetazo en el brazo de forma juguetona. No me dijiste que habías creado una cuenta o que ibas a usarla para ser un maldito héroe. No es así. Las mejillas de Troy se calentaron. Tuve que ver algunos tutoriales averiguando cómo hacer algunas cosas, pero creo que lo estoy entendiendo. Me encantan tus mensajes, Troy, dijo Jen. Así es como te conviertes en un aliado. Sigue así. Un aliado. Troy supuso que eso era o lo que intentaba ser. No un héroe, ciertamente. Gracias, lo haré. Jen se volvió hacia Elaine y le dijo algo en francés rápido. Luego dijo a Harris y a Troy, «Nos vamos a ir». Harris le dio un abrazo a cada uno mientras Troy se mantenía torpemente a un lado. «Entonces», dijo Harris después de que se fueran, «¿quieres un trago?» «No, ya me tomé un par de cervezas, creo que estoy bien». Señaló el vaso de cerveza de Harris. «¿Es la sidra de tus hermanas?» «Puedes apostar. La tienen de barril aquí». «Bonito». Se produjo un silencio incómodo entre ellos. Para Troy había sido un día excelente en general, y no pudo evitar pensar que la manera perfecta de culminarlo sería inmovilizando a Harris contra una pared en algún lugar y besarlo sin aliento, si a Harris le gustaba eso. No hemos hablado realmente desde que volvimos de Florida, dijo Troy. Yo también lo he notado. No te he estado evitando ni nada por el estilo, no es porque nosotros, ya sabes. Los ojos de Harris brillaron. ¿Seguro? Troy no podía mentirle. Tal vez lo sea, estoy un poco avergonzado por eso. Harris resopló.
Bueno, eso no es algo que quiera escuchar. No, quiero decir, no estoy avergonzado por lo que hicimos. Es porque te tiré un montón de cosas encima y me fui corriendo. Lo hiciste, aceptó Harris. Pero para ser justos, fueron un par de días extraños. Sí, bueno, Troy agachó la cabeza. También dije que lo que hicimos no era gran cosa, pero el caso es que en cierto modo lo fue. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Para mí, al menos, dijo Troy rápidamente. No suelo hacer eso. Solo lo he hecho con, bueno, ya sabes. Esperaba poder hablar algún día sobre ser gay, sobre salir con hombres en un lugar público, pero hoy no era ese día. Lo sé, dijo Harris con suavidad. Cuando salí de tu habitación de hotel después de decir todo eso, me pasé el resto de la noche pensando en lo importante que debía ser para ti. Todo ello, lo que hicimos, lo que fuiste capaz de contarme, y me siento honrado de que confíes en mí lo suficiente como para compartirlo conmigo. Troy golpeó la pata de un taburete de la barra con el dedo del pie. Lo hago. Confío en ti y me gustó lo que hicimos, mucho. Harris le puso una mano en el brazo cálida y firme. Troy, ¿te gustaría volver a hacer lo que hicimos? El corazón de Troy se aceleró, pero logró asentir. ¿Te gustaría hacerlo ahora mismo? Troy no pudo responder. Se limitó a mirar fijamente, atónito ante la fácil proposición de Harris. Su mirada se centró en los labios de Harris, brillantes por su último trago de sidra. Harris se acercó un poco más. Porque a mí realmente me gustaría. Troy se sentía mareado y no podía pensar en nada más que en aplastar sus bocas. Su ya se estaba reafirmando, lo que se iba a notar en los ajustados jeans que llevaba. Sí, susurró, y luego en voz más alta y firme dijo, sí, vamos. Harris dio un paso atrás y Troy estuvo a punto de caerse hacia adelante tratando de perseguir su calor. Harris lo sostuvo con una mano servicial y se rió. ¿Seguro que solo has tomado 2 cervezas? No estoy borracho, prometió Troy enderezándose. Solo estoy ansioso. Harry se inclinó hacia él, su aliento rozando la oreja de Troy. Puedo trabajar con las ansias. Busquemos nuestros abrigos y salgamos de aquí. Capítulo 17. ¿Querías besarme ahí adentro? Dijo Harris en cuanto se quedaron solos en la acera nevada. ¿Fui obvio? Harris no creía que fuera a olvidar nunca la forma hambrienta en que Troy le había mirado los labios en el bar, y no creía que se acostumbrara nunca al jodido Troy Barrett deseándolo. Un poco. Bueno, si soy sincero, todavía quiero besarte. Harris dejó de caminar y se volvió hacia él. ¿Sí? Pasó un coche y Troy se apartó de él. Voy a esperar. Harris intentó no sentirse decepcionado. ¿Realmente esperaba que Troy lo besara en una calle concurrida, justo a la salida de un bar que estaba lleno de sus compañeros de equipo? Eso no sería bueno para ninguno de los dos. Aparqué en casa y vine caminando, dijo Harris. Yo también. ¿Deberíamos ir a tu casa entonces? Estamos cerca de ambas. Troy se mordió el labio. Vamos a tu casa, si te parece bien. Por supuesto. La boca de Troy se curvó en una de sus raras y adorables sonrisas. Quiero ver dónde vives. Eso calentó a Harris. No es un palacio, pero me gusta. La nieve caía a su alrededor, suave pero lo suficientemente esponjosa como para amontonarse en la acera. Era una noche hermosa y tranquila. Una vez que giraron en la calle de Harris eran los únicos que había. Harris se arriesgó y buscó la mano de Troy. Se emocionó cuando Troy enredó sus dedos enguantados en los de Harris sin dudarlo. Se sorprendió un minuto después cuando Troy tiró de sus manos unidas acercando a Harris y luego lo besó. Fue rápido y no exactamente apasionado, pero fue tan dulce e inesperado que Harris pensó que sus piernas podrían derretirse. Eso fue lindo, dijo Harris cuando reanudaron la marcha.
puedo ser lindo. ¿Es así como te imaginabas besándome en el bar? No, voy a esperar hasta que estemos detrás de una puerta cerrada para eso. La voz baja de Troy estaba llena de sucias promesas, y Harris aceleró el paso. Por fin estaban en la puerta principal de Harris, que logró recordar cómo usar la llave a pesar de que Troy no dejaba de tocarlo. Sus dedos rozaban suavemente la nuca de Harris y luego lo besó bajo la oreja. No puedo esperar, dijo Troy en voz baja. He estado pensando mucho en esto. ¿De verdad? Troy empujó su entrepierna contra el trasero de Harris, dejándole sentir lo excitado que estaba. Abre la puerta. Harris abrió la puerta de un empujón. Arrastró a Troy a través de ella e inmediatamente quedó inmovilizado contra ella en cuanto se cerró de nuevo. Troy le tomó la boca como los dos querían, con dureza, posesión y hambre. Harris gimió y se quedó sin huesos contra la pared, dejando que Troy lo sostuviera con una rodilla entre los muslos de Harris, una mano en la nuca y otra en la cadera. «Sabes a manzanas», murmuró Troy contra sus labios. «Sidra», dijo Harris con voz ronca. Troy se sumergió de nuevo, besándolo más lentamente esta vez, como si estuviera saboreando el sabor. Harris estaba en el cielo. Si pudiera quedarse aquí, explorando el resbaladizo y aterciopelado calor de la boca de Troy con su sólido cuerpo presionando contra él, sería feliz el resto de su vida. Excepto que su erección rechinaba contra el enorme muslo de Troy, añadiendo algo de urgencia a la situación. Necesitaban llegar al dormitorio. «Deberíamos», intentó Harris. «Lo sé». Troy se arrodilló y prácticamente desgarró la bragueta de Harris. «Quiero decir», jadeó Harris desesperadamente. «Lo sé, solo déjame». Empujó la parte inferior del abrigo de Harris hacia arriba y fuera del camino y se zambulló. El de Harris estaba encerrado en la cálida y maravillosa boca de Troy y dejó de importarle el dormitorio. Podían hacerlo aquí mismo, en su pequeña cocina o en un banco de nieve en el exterior. Realmente no le importaba. Troy lo estaba tomando profundamente, moviendo la cabeza y chupando con fuerza de una manera casi agresiva. No había nada más suave en ello, y a Harris le encantaba. Dejó escapar un fuerte gemido de felicidad y enredó los dedos en el sedoso pelo de Troy. Troy se apartó lo suficiente para preguntar: «¿Te gusta eso?» Su voz ya sonaba destrozada. «¿No es demasiado?» Harry solo pudo sacudir la cabeza, hipnotizado por lo hermoso que era el hombre arrodillado ante él. Los ojos de Troy estaban oscuros de lujuria, sus labios hinchados y brillantes. Esos labios se curvaron en una sonrisa tímida y juvenil. «Lo siento si estoy siendo ansioso». Troy rodeó con sus labios la cabeza del eje de Harris y tarareó un ruido afirmativo. «Para que quede claro», dijo Harris con dificultad, «no tienes que ser amable conmigo». Troy se apartó y miró a Harris como si no pudiera creer lo que acababa de decir. «No te haré daño». «Lo sé». Troy aspiró un poco de aire. «Mierda, tenemos que ir a tu dormitorio, Jesús». Se puso de pie, lo que permitió que la cabeza de Harris se despejara un poco. «Vamos a quitarnos primero los abrigos y a la mierda. Se siente raro llevar una chaqueta con él fuera». Troy le pasó la mirada por encima. «Se ve bien, sin embargo». Harry se rió y volvió a meter su erección en los calzoncillos. Luego se bajó la cremallera del abrigo. Dejaron la ropa de abrigo y las botas en un rincón frente a la puerta. No llegaron a acercarse al dormitorio porque Troy inmediatamente inmovilizó a Harris contra la pared y volvió a besarlo. «Dormitorio», dijo Harris riendo. Sí, lo siento». Harris le tomó de la mano y lo condujo a través de la cocina y hacia el dormitorio del fondo del apartamento. «¿Qué te parece si te doy un tour más tarde?» «Trato». Harris cruzó su dormitorio en la oscuridad y encendió su lámpara de cabecera. Troy Barrett estaba en su habitación. La habitación estaba caóticamente decorada con un montón de fotos de amigos y familiares,
incluyendo un grupo entero de fotos enmarcadas de los perros y gatos que los Drover habían tenido a lo largo de los años. También había recuerdos de los centauros, pósters de conciertos, varias láminas que había comprado en Etsy, parafernalia del orgullo y un montón de almohadas en su cama. Una tenía forma de manzana. «¡Guau!», dijo Troy. «Esto es exactamente lo que esperaba». «¿De verdad?». «Sí, es muy tú. Muestra tu amor por todo». «No me gusta todo». Troy rodeó a Harris con sus brazos por detrás y le besó por el lado del cuello mientras Harris temblaba de felicidad y anticipación. «Sin embargo, me encanta esto», suspiró Harris. Le encantaba que nunca supiera qué esperar de Troy. Era emocionante y daba un poco de miedo, y eso también era emocionante. Probablemente Troy podría darle exactamente lo que quería si Harris se lo pedía. Si Harris pudiera encontrar el poder mental para formar palabras ahora que la mano de Troy se había metido en sus jeans sin cremallera y estaba masajeando su longitud a través de los calzoncillos de Harris. Gimió y echó la cabeza hacia atrás, buscando la boca de Troy. Se besaron desordenada y torpemente, hasta que Harris se giró para poder hacerlo bien. Deslizó una mano por debajo de la camiseta de Troy, sobre las duras crestas de sus abdominales. Troy lo entendió como una indirecta y se quitó rápidamente la camiseta. Y ¡guau! Ahí estaba de nuevo el ridículo torso de Troy, justo ahí para que Harris jugara con él. «Estás tan jodidamente caliente», dijo Harris. «Pensé que iba a morir en esa playa, y no por las olas». «¿De la medusa asesina de 1 kilómetro de largo?». Harris se rió. «No, de lo mucho que deseaba que me empujaras a la arena y me montaras a horcajadas». Troy acarició la barba de Harris. «¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que te empujen y te tomen?». Harris se quedó con la boca abierta porque sí. «Dios, sí, tanto carajo». «No quieres que sea amable contigo, eso es lo que dijiste». «No quiero que...». Por alguna razón, Harris no pudo terminar la frase. Probablemente porque la realidad de la situación lo estaba alcanzando. Nunca había tenido a alguien que lo tratara exactamente como él deseaba. Necesitaba estar con alguien en quien confiar y que estuviera dispuesto y fuera capaz. Puede que haya encontrado a la persona perfecta. Tragó y cuadró los hombros. «Quiero que seas duro conmigo. No soy masoquista, pero simplemente no me trates como si fuera frágil, ¿de acuerdo?». Troy pasó un pulgar por el pómulo de Harris. Sus ojos azules de llama eran oscuros e intensos. «No eres frágil, Harris». Harris se sintió mareado. Oír esas palabras pronunciadas con tanta claridad por un hombre por el que se sentía extremadamente atraído era casi demasiado. Había esperado tanto tiempo que alguien las dijera. «No lo soy». «He estado fantaseando con desarmarte», dijo Troy. No había manera de que nada de esto fuera real. Era demasiado bueno. «¿Lo has hecho?». «Quiero darte lo que necesites. ¿Me dejarías?». Harris no respondió. Se limitó a besarlo sin ninguna delicadeza. Era pura necesidad y lujuria porque eso era todo lo que le quedaba. Sus manos recorrieron el duro y desnudo pecho y el estómago de Troy, hasta llegar a los músculos de la espalda y los hombros. Troy los acompañó hasta el borde de la cama y luego rompió el beso. «Tu turno», dijo, tocando el botón superior de la camisa de Harris. «Claro, mierda». Observó cómo Troy le abría la camisa, botón a botón. La deslizó por los hombros de Harris y éste la tiró al suelo. Llevaba una camiseta blanca lisa debajo y supuso que tendría que quitársela también. Dejó escapar una lenta respiración y luego se quitó la camisa rápidamente como una tirita y esperó. «Mierda, Harris». Troy rozó con la punta de los dedos la larga cicatriz vertical del pecho de Harris. «¿Qué...?» «Ahora no, por favor». «Pero... lo prometiste». Troy no lo había hecho exactamente, pero Harris no quería que sus cicatrices hicieran cambiar de opinión a Troy sobre lo frágil que era.
Troy parecía querer apartarlo, pero en lugar de eso arrastró sus dedos por el vello del pecho de Harris, alejándose de la carne estropeada que Harris tanto odiaba. «Me encanta todo este pelo», murmuró Troy, «tan jodidamente sexy». Harris suspiró con alivio y placer. «Eso es bueno, tengo mucho». Troy lo tiró sobre la cama y luego rodó para que Harris estuviera debajo de él. El peso de Troy lo presionó contra el colchón mientras besaba la garganta de Harris, su clavícula, su pecho, todo ello evitando cuidadosamente las cicatrices. Harris jadeó cuando Troy capturó su pezón con los dientes, casi con demasiada fuerza, lo cual era exactamente perfecto. «Mierda, sí», exhaló Harris, «así». Troy volvió a morderlo, tirando de la carne sensible con los dientes. Harris gimió y se retorció y Troy murmuró: «Dios, mírate». Sus palabras danzaron sobre la piel de Harris en una ráfaga de aire caliente. «Podría comerte vivo». «Hazlo», suplicó Harris sin pensar. Quería que Troy lo sujetara y lo con fuerza. Quería todo lo que Troy había fantaseado. Troy se levantó, se puso a horcajadas sobre la cintura de Harris y lo miró. A la tenue luz de la lámpara de cabecera, la suave piel de Troy brillaba. Las sombras se acumulaban en los surcos entre sus músculos, acentuándolos. Harris pasó el pulgar por un pezón oscuro y firme, fascinado. Oyó una suave risa y se sorprendió al ver que Troy le sonreía. Una sonrisa brillante y deslumbrante que le llegaba hasta los ojos. ¡Guau! Harris había perdido cualquier habilidad que alguna vez pudo haber tenido para ser cool. ¿Qué te hace sonreír así? Estoy feliz. Era una respuesta tan simple y obvia que hizo que Harris le devolviera la sonrisa. ¿Sí? Voy a tener con un tipo buenísimo. El estómago de Harris era un absoluto caos de excitación vertiginosa. ¿Quieres que me vaya entonces? Troy negó con la cabeza. Si no sabes lo caliente que eres, entonces tal vez tengo que mostrarte. Tal vez. Empecemos por quitarnos estos jeans, dijo Troy en un bajo y delicioso murmullo. Quiero ver todo de ti. Se situó junto a la cama y observó cómo Harris se quitaba el resto de la ropa. Luego Harris estaba desnudo, despatarrado en la cama y tratando de no cubrirse mientras Troy lo inspeccionaba. Dios, eres incluso mejor de lo que imaginaba, Harris, dijo Troy roncamente. Me encanta tu... Acarícialo para mí, déjame ver. Harris hizo lo que le dijeron, más que feliz de darle a su algo de atención. Gimió de alivio mientras se daba unas cuantas caricias lentas. Troy abrió sus propios jeans y deslizó una mano hacia abajo para acariciar su erección a través de su ropa interior. ¡Qué jodidamente sexy, Harris! Harris aún no podía creer que alguien tan hermoso como Troy lo encontrara atractivo, incluso que lo considerara caliente. Pero ahora no era el momento de protestar, porque Troy estaba deslizando sus jeans y sus boxers por sus caderas y... maldita sea. El de Troy era tan impresionante como el resto de su cuerpo, largo, macizo y sin cortar, sobresaliendo de una mancha de pelo oscura y pulcramente recortada como una ofrenda. Harris esperó todavía acariciándose, esperando a ver qué haría Troy a continuación. Troy exhaló lentamente mientras su mirada recorría el cuerpo de Harris. Le fascinaba cada centímetro de él, desde su ancho y peludo pecho hasta su suave vientre con su rastro de pelo que conducía a su grueso sin cortar. Y esa cicatriz, de la que Harris no quería hablar, pero a la que los ojos de Troy volvían una y otra vez. Se obligó a apartar la mirada, de vuelta donde la mano de Harris seguía trabajando obedientemente su dura longitud. Hacía demasiado tiempo que Troy no hacía esto, realmente esto, sin ropa y con suficiente luz para ver a su hermoso compañero. No sabía por dónde empezar. «Ven aquí», dijo Harris. Troy fue, estirándose sobre el sólido cuerpo de Harris y tomando su boca. Sus ejes se rozaron mientras se besaban salvajemente.
Se sentía tan jodidamente bien estar presionado contra el cuerpo desnudo de un hombre. Si fuera por Troy, nunca estaría en otro lugar. Pero sobre todo era increíble estar apretado contra Harris, estar en su cama, haciéndolo jadear de placer, besándolo. Quiero que me folles, jadeó Harris contra los labios de Troy. Carajo. Troy había adivinado que hacia ahí se dirigía esto, pero escuchar a Harris decir esas palabras era irreal. ¿Sí? Sí, lo quiero demasiado. Mierda. Troy se frotó la mejilla contra la barba de Harris, tratando de conectarse a tierra. ¿Te importa si te chupo un poco más primero? No. Troy se deslizó por su cuerpo, agarró ambos muslos de Harris apretándolos con fuerza y tiró de ellos para separarlos y echarlos hacia atrás, separando a Harris por completo. Deteniéndose, esperaba antes de que el estiramiento se volviera incómodo. Harris gimió y rodó la cabeza sobre una de las miles de almohadas apiladas en su cama. Troy, mierda. Troy hundió los dedos en sus carnosos muslos, con la suficiente presión para que Harris se retorciera. ¿Esto está bien?, preguntó. Tan jodidamente bueno, santo cielo. Troy bajó la cabeza y lamió el de Harris. Dios, había echado de menos el sexo, y había echado de menos dar una más que nada. Hacía demasiado tiempo que Troy no conseguía hacerlo, a pesar de tener 25 años y estar cachondo la mayor parte del tiempo. Estúpida relación a distancia. No es que eso haya detenido a Adrián. Troy no quería pensar en eso ahora. Quería concentrarse en el hombre que tenía debajo y disfrutar del olor almizclado de su entrepierna, de las gotas saladas de su presemen y de la forma sexy en que gemía, muy fuerte como lo hacía todo. Lo tomó profundo porque eso era algo en lo que Troy era bueno. Hockey y garganta profunda, sus dos mejores habilidades. ¡Wow! ¡Santo! Troy, eso es... ¡Wow! Troy tarareó en respuesta y retiró una de sus manos de los muslos de Harris para poder apretar y acariciar sus bolas. Le encantaba la forma en que Harris se retorcía en la cama, ya fuera de sí. Se merecía sentirse así de bien. Troy quería darle todo lo que se merecía. Con ese objetivo en mente, Troy arrastró sus dedos hasta el orificio de Harris y comenzó a acariciarlo y rodearlo ligeramente. Deslizó sus labios hasta la cabeza de la longitud de Harris, chupando y provocando más líquido preseminal. «Mierda», dijo Harris con voz ronca. «Tienes que parar». Troy lo soltó y detuvo sus dedos. «¿Necesitas un descanso?» «Si no quieres que me corra ya, sí». «Tal vez sí. Tal vez tengo unas cuantas rondas en mí». «Has jugado un partido esta noche. No hay manera de que lo hagas». «¿Es un reto?» Harris se limitó a reír, cosa que Troy se merecía. Sabía que probablemente se iba a quedar dormido en cuanto se corriera. Harris tendría suerte si Troy no se desmayaba encima de él. «Toma». Harris buscó en su mesita de noche y sacó un frasco de lubricante. «Creo que es seguro tocarme de nuevo». Troy se tomó su tiempo para abrir a Harris. Le gustaba hacerlo y, de nuevo, hacía tiempo que no tenía la oportunidad. Él y Adrián no tenían roles fijos en el dormitorio. Ambos habían estado descubriendo lo que les gustaba el uno del otro. Troy prefería la parte superior y esperaba tener la suficiente experiencia como para que esto fuera bueno para Harris. Era intimidante estar con alguien nuevo cuando solo había estado con Adrián antes. ¿Y si lo habían hecho todo mal? Dios, eso es tan bueno, Troy, tan jodidamente bueno. Harris gimió mientras Troy lo penetraba lentamente con 3 dedos. Así que tal vez Troy estaba haciendo esto bien. El de Harris era muy bonito. Troy no estaba seguro de cómo expresar eso sin sonar raro, así que se lo guardó para sí mismo. El de Troy tenía un aspecto decente. Era largo y delgado y tenía, en su opinión, una buena forma. El de Harris era regordete y un poco más corto que el de Troy, y tenía una única peca en la cabeza con la que Troy ya estaba obsesionado. «Amigo», gritó Harris, «voy a necesitar que me...» «Ahora».
Troy acarició con su dedo índice la próstata de Harris, haciendo que éste se estremeciera y gimiera. ¿Condones? Cajón, con el lubricante. Carajo, apúrate. Troy sonrió mientras retiraba los dedos. Su propio apenas había sido tocado aún, y eso era probablemente lo mejor. Ya sentía que podría correrse en cuanto entrara en Harris, y eso sería trágico. Se puso el preservativo mientras Harris le observaba con los ojos vidriosos. ¿Lo quieres duro?, preguntó Troy, asegurándose. Tan duro como puedas. Puedo soportarlo. Troy aspiró un poco de aire. Date la vuelta. Voy a romper la puta cama cogiéndote. Harry se volteó tan rápido que casi hizo reír a Troy, pero él estaba tratando de ser intimidante aquí, o al menos dominante y sexy. Se arrodilló detrás de Harris, agarrándolas con ambas manos y clavando sus dedos. La espalda de Harry se inclinó, levantando el trasero en señal de invitación. Impulsivamente Troy bajó la cabeza y hundió sus dientes en la mejilla izquierda. Disfrutó del jadeo de sorpresa que soltó Harris. «Troy, por favor». Troy se alineó, respiró lenta y tranquilamente y empujó con cuidado. Puede que Harris lo quiera con fuerza, pero Troy iba a asegurarse de no hacerle daño. «¿Bien?», preguntó cuando estuvo completamente dentro. Respiraba con dificultad, como si acabara de terminar un largo turno en el hielo, tratando de mantener el control. «Me estás matando, amigo», dijo Harris. «Dije que me gustaba lo duro, no que me gustara la tortura». Troy reprimió una sonrisa. Luego tomó firmemente las caderas de Harris y le dio lo que quería. Troy golpeó dentro de él tan fuerte como pudo mientras Harris hacía sonidos fuertes y alentadores. A Troy le gustaba hacer ejercicio y entrenar, pero incluso si lo odiara, las horas diarias de trabajo que dedicaba a su cuerpo merecían la pena por este momento. Le encantaba ser fuerte y tener la resistencia necesaria para follar con Harris de esta manera. «Ah», jadeó Harris. «Carajo, Troy, no pares». No lo haría, no hasta que Harris tuviera suficiente. Deslizó sus manos sobre la espalda de Harris y los brazos de éste cedieron, dejándolo caer sobre el colchón. Troy lo siguió, bajando su cuerpo sobre el de Harris, sujetándolo con una mano firme extendida sobre sus omóplatos mientras lo martillaba. «Sí», jadeó Harris, «me encanta esto, carajo». Troy siguió así, perdiéndose en la felicidad de follar con alguien, de hacerlo con Harris. Quería hacerlo por siempre, pero ya se estaba acercando a su propio orgasmo y no quería correrse antes. «Tú», dijo entre dientes, «quiero que...» Levantó la palma de la mano y observó con asombro la marca roja que había dejado en la piel de Harris. Luego rodeó el pecho de Harris con un brazo y lo levantó bruscamente. Tiró de Harris hacia atrás para que se sentara en el regazo de Troy, de espaldas al pecho. «Acaríciate», gruñó en el oído de Harris. «Necesito ver cómo te corres». Troy empujaba dentro de él mientras Harris se sacudía frenéticamente. Se estaba convirtiendo en una lucha para mantener el ritmo que Harris quería porque Troy estaba a punto de explotar dentro de él. Necesitaba que Harris se corriera, ahora. «Vamos», jadeó. «Estoy tan jodidamente cerca, Harris, mierda». «Yo también, sigue adelante». Troy no estaba seguro de lo que le ocurrió, pero de repente estaba mordiendo la carne entre el cuello y el hombro de Harris como un puto perro. Fue un impulso extraño, pero pareció hacerlo para Harris porque gritó y disparó su carga sobre su peludo estómago. «Mierda, Harris, me voy a correr yo». Troy no podía hablar. Su orgasmo lo desgarró en un resplandor cegador y maravilloso mientras el trasero de Harris lo agarraba con fuerza. Cuando pudo volver a pensar, Troy se dio cuenta de que estaba salpicando el hombro de Harris con suaves besos, como si se disculpase por haberse vuelto salvaje con él. Harris respiraba con dificultad y su pecho se agitaba contra el brazo de Troy. «Eso fue perfecto», resopló Harris. «Eso fue, Dios. Nunca he...» Troy siguió besándolo. No podía parar. En cualquier lugar que pudiera alcanzar, hombros, cuello, espalda, cabello. «Gracias», suspiró Harris. «Lo necesitaba». «Yo también lo necesitaba».
Soltó a Harris con cuidado y se retiró. Harris se desplomó en la cama, tumbado de espaldas, y sonrió perezosamente a Troy. Jesús, resopló Troy, te ves aniquilado. No queda nada de mí. Harris extendió los brazos sobre el colchón. Tendrán que contratar a un nuevo gestor de redes sociales. Va a ser incómodo explicar por qué. Cerró los ojos, lo que significaba que no podía ver la forma en que Troy le sonreía con impotencia. Harris tenía el pelo revuelto, la piel enrojecida y reluciente de sudor, y su rostro estaba relajado y contento, como si Troy le hubiera dado exactamente lo que necesitaba. No te duermas todavía. ¿Dónde está tu baño? Harris agitó una mano en dirección a la puerta sin abrir los ojos. Ahí afuera. Troy resopló y se quitó el condón. Vuelvo enseguida. Cuando Troy regresó del baño, limpió a Harris con un paño que había encontrado. ¿Estás bien? Me siento increíble, dijo Harris. Probablemente no pueda montar a caballo mañana, pero... ¿Pero en serio? ¿No te he hecho daño? Harris se sentó. Te prometo que no lo hiciste, me encantó. De acuerdo. El de Harris era aún más bonito cuando estaba hablando. ¿Quieres que me vaya? Troy realmente esperaba que no, porque se estaba derrumbando con fuerza. No, por supuesto que no, quédate. Bien, gracias. Troy tiró el paño en el cesto de la ropa sucia del rincón. Harris retiró las mantas en señal de invitación y ambos se metieron debajo de ellas. Varias almohadas cayeron al suelo cuando los dos hombres se pusieron cómodos. No puedo creer que pensaras que te iba a echar, le recriminó Harris. No quería asumirlo. ¿Qué pasó con lo de ir toda la noche semental? ¿No es eso lo que dijiste? Vete a la mierda, murmuró Troy con sueño. Le costaba mantener los ojos abiertos. Unas cuantas rondas, eso es lo que dijiste. Troy cerró los ojos. Solo dame un segundo, balbuceó. Harry se rió y apagó la lámpara. Un momento después se acurrucó contra Troy, cálido y suave y muy bienvenido. Troy lo rodeó con un brazo acercándolo para que pudieran acurrucarse juntos. Troy estaba seguro de que había una almohada o algo debajo de él, pero no le importaba. Estaba más cómodo que nunca en su vida. Buenas noches, dijo Harris. Sí, aceptó Troy.